Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, estoy agrupando todos los productos que podemos encontrar en Mercadona por categorías y anteriormente en el canal ya habéis podido ver todas las sagas de los limpiadores, tónicos, serums, cremas y contornos de ojos. Y en esta saga estamos conociendo todos los protectores solares que podemos encontrar en este supermercado. En los vídeos anteriores de esta saga de protectores solares de Mercadona hemos conocido dos análisis individuales. Por un lado, el del gel solar facial y por otro lado, el del fluido solar facial. En este vídeo nos vamos a centrar en conocer en profundidad el análisis individual del stick solar facial que podemos encontrar en Mercadona. Y como ya sabéis, en este análisis individual conoceremos toda la información del etiquetado, veremos su listado de ingredientes, hablaré de los filtros que contiene, realmente si contiene algún otro activo interesante, por supuesto hacia qué tipo de piel va orientado y cómo usarlo correctamente para asegurar este factor de protección solar. Como ya sabéis, poco a poco en estos primeros análisis voy haciendo algunos matices con las diferencias entre todos ellos, pero al final de toda esta saga habrá un vídeo con la comparativa completa, la guía de estos 4 protectores solares que podemos encontrar en Mercadona para que sí o sí acertéis con vuestra decisión. Así que si queréis conocer todo sobre este stick solar facial que podemos encontrar en Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos resalta que es un stick solar facial y nos añade que también se puede aplicar en zonas sensibles. Esto cuando vayamos al listado de ingredientes y veamos qué activos contiene, profundizaré un poquito más sobre esto. A continuación, y al igual que los anteriores, nos dice que vamos a tener una protección frente a la radiación ultravioleta A y B y que también va a ser resistente al agua. En cuanto a las diferencias con respecto al factor de protección solar, tanto en el gel como en el stick tenemos un factor de protección solar de 50, mientras que en el fluido teníamos un factor de protección solar de 50+. Y teniendo toda esta información presente, nos vamos al etiquetado de la parte trasera. Aquí nos resalta algo más, y es que aunque vuelve a indicar que es resistente al agua, nos dice que sería ideal para utilizar tanto en un día de playa como también en deportes de invierno. Nos resalta también algunos activos que contiene su fórmula, por ejemplo la vitamina E, algún tipo de cera y también aceite. Por supuesto, también nos destaca la comodidad de un stick, y es que es cierto que con un stick no tenemos que implicar nuestras manos. Si tenemos nuestras manos sucias, por ejemplo, y únicamente queremos reaplicar el protector, es muy fácil reaplicarlo. Sí que es cierto que tiene esta ventaja, también es muy cómoda para poder llevarla siempre encima, y también tenemos que ser conscientes que si nos vamos de viaje, aquí como estamos hablando de gramos y no de mililitros, no habría ningún problema en el avión. Eso sí, sí que tengo que decir que en cuanto a la cantidad de producto, aquí en este tipo de formato es posible que sintamos que estamos aplicando bastante cantidad, pero que no sea suficiente. Y ahora, después de hablar de todo el listado de ingredientes, os diré la cantidad adecuada aproximadamente que se recomienda cuando estamos aplicando protectores solares en formato stick. Y por último, añadir que viene indicado en el etiquetado, por un lado, que sería apto para todo tipo de pieles. Esto cuando vayamos al listado de ingredientes veremos si realmente es así, si encontramos algún perfumante, si realmente se podría adaptar a pieles sensibles. Y por último, también tenemos aquí dibujos explicativos sobre el modo de uso del producto, y también nos indica la importancia de reaplicar el producto, si hemos transpirado, si nos hemos mojado, nos hemos bañado, etc. Empezamos así descubriendo el listado de ingredientes, y en el primer lugar ya encontramos el aceite de ricino. El aceite de ricino nos puede aportar un poco esta resistencia al agua, da consistencia también al producto y tiene otras propiedades muy interesantes para ser incluidas en este número 1 del listado de ingredientes. Es el ingrediente que en mayor proporción está con respecto al resto de la fórmula. Y es que este aceite de ricino tiene propiedades nutritivas, protectoras y también evita la pérdida de agua. De aquí vamos a irnos al número 4, donde encontramos esta cera de girasol. Esta cera de girasol tiene unas propiedades que pueden combinarse muy bien con las del aceite de ricino que he comentado anteriormente. Y es que esta cera de girasol mejora esta resistencia al agua, puede ayudarnos con esta capa protectora y también refuerza la barrera. Por último, y antes de adentrarme en los filtros que contiene, en el número 6 encontramos otra cera, la cera microcristalina. Esta cera mineral se utiliza muchísimo en los cosméticos en formato stick. También nos puede ayudar con este aumento de la resistencia al agua.
Pasamos a conocer así los ingredientes más importantes de un protector solar, que serían sus filtros. En este caso encontramos 5 filtros y os voy a hablar brevemente de cada uno de ellos para que veamos qué orientación tiene cada uno de ellos y por qué son tan importantes incluir estos filtros en nuestros cosméticos solares. Empezamos así con el primer filtro específico para protegernos frente a la radiación ultravioleta A, con un máximo de un 5% de concentración a ser utilizado en nuestros cosméticos. A continuación de este tendríamos un filtro específico frente a la radiación ultravioleta B, también con un 5% de concentración máxima a ser utilizada en nuestras fórmulas. A continuación de estos dos encontramos un filtro de amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos frente a un filtro que nos protege frente a la radiación ultravioleta A y también frente a la radiación ultravioleta B. Aquí el máximo de concentración que puede ser utilizado este filtro en nuestros cosméticos es de un 10%. Por último, únicamente nos quedan dos filtros. Por un lado, un filtro específico frente a la radiación ultravioleta B con un máximo de un 5% a ser utilizado en nuestros cosméticos, y por último y para finalizar, otro filtro de amplio espectro que nos protege frente a la radiación ultravioleta A y también frente a la radiación ultravioleta B. Con los filtros que hemos encontrado en esta fórmula realmente sí que tenemos este factor de protección solar de 50, una alta protección en nuestra piel. Dicho esto, continuamos con la fórmula resaltando algunos activos interesantes, y es que a continuación de estos filtros encontramos dos mantecas, la manteca de karité y la manteca de cacao. Con estas dos mantecas obtenemos también esta acción protectora, también nos ayuda a reparar la barrera y por supuesto nos ayuda a prevenir la deshidratación en nuestra piel. Aunque en esta fórmula también encontramos la vitamina E, que ya sabemos que actúa como antioxidante, encontramos un filtro más. No lo he incluido dentro de los filtros cuando he hablado de estos primeros porque son filtros químicos, pero aquí encontramos un filtro mineral, y es que encontramos el dióxido de titanio. Teniendo en cuenta en el lugar en el que lo encontramos en el listado de ingredientes y teniendo presente también que el dióxido de titanio es un pigmento también mineral, tenemos que ser conscientes un poco de las propiedades que nos puede aportar este dióxido de titanio en este lugar que estamos viendo en el listado de ingredientes. Y es que básicamente nos va a ayudar a producir un poco de opacidad, y no solamente eso, puede ayudarnos a reforzar levemente toda esta protección que venía dada por estos filtros químicos. Para finalizar hablando de la fórmula y haciendo un poquito un cómputo global, ¿realmente esta fórmula tiene siliconas? ¿Tiene perfumantes? En esta fórmula no encontramos siliconas, y suele ser algo extraño porque en muchos formatos sticks solemos encontrar siliconas, pero en este caso no encontramos siliconas, pero sí que encontramos perfumantes. Así que para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para que podáis prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Así pues, conociendo toda esta información, vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco estas conclusiones finales y hablar de si realmente se podría adaptar bien a todo tipo de pieles y lo que he comentado. ¿Cuánta cantidad tenemos que aplicar de un protector solar en formato stick para que realmente sea efectiva? Pues bien, este protector solar en formato stick que podemos encontrar en Mercadona cuesta 5,50 € por el stick, que son 15 gramos aproximadamente, si no estoy equivocada, y vamos a hablar un poco de la orientación de este stick, especialmente en aquellas pieles, no solamente mixtas, grasas, secas, etcétera, sino también en aquellas pieles más sensibles. Por supuesto, después de conocer todos los activos que encontramos en su fórmula, podemos ver un poco la orientación de este stick, y hemos visto muchas ceras, hemos visto aceites, hemos visto mantecas. Por lo tanto, es cierto que sería ideal para aquellas pieles más bien normales a secas, muy secas. Es cierto que este tipo formato stick es ideal para aquellas personas cuando estáis practicando deporte, etcétera, porque es muy fácil de aplicar. ¿Pero realmente aplicamos la cantidad adecuada de producto? Pues bien, muchas personas que han aplicado protectores solares en formato stick han indicado que sentían que su piel se enrojecía, que realmente no sentían una buena protección. Y es que ya sabéis que es muy importante la cantidad de protector solar que aplicamos para asegurar este factor de protección solar. ¿Y qué ocurre con los sticks? Pues más o menos los dermatólogos suelen indicar que tenemos que aplicar de 4 a 8 pasadas por la misma zona para asegurar este factor de protección solar. Es decir, que si estamos aplicando, por ejemplo, en esta zona de aquí, tendríamos que aplicarlo 1, 2, 3, 4,
5, 6, hasta 8 veces como máximo para asegurar este factor de protección solar. Es probable que únicamente lo estuviéramos aplicando de 1 a 2 veces de forma un poco rápida, pero es muy importante aplicar la cantidad adecuada porque si no, ya sabemos que este factor de protección solar se ve disminuido y es por esto que podríamos empezar a tener algún tipo de quemadura, rojez, etcétera, y a largo plazo tener aparición de manchas, arruguitas, líneas de expresión que son debidas a esta exposición solar. Dicho esto, y no me olvido, ¿qué ocurre con las pieles sensibles? Pues como he comentado, contenía perfumantes en su fórmula, así que tenéis que mirar bien, todas las personas que tengáis pieles especialmente sensibles y reactivas, mirad bien por supuesto todo el listado de ingredientes para poder prevenir irritaciones, rojeces, picor, etc. Así pues, ¿podríamos decir que este protector solar vale la pena? Tengo que decir que, como he comentado en los vídeos anteriores, estos protectores solares son protectores solares muy básicos. En general no tenemos activos muy interesantes que puedan complementar así propiedades y beneficios. Estamos frente a un protector solar económico de supermercado que cumple su función. Tenemos un factor de protección solar alto y va a hacer esto, protegernos frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta B. No tenemos propiedades extra como péptidos, otros activos que nos puedan proporcionar algo más interesante. Tenemos protectores solares con fórmulas simples, básicas, pero efectivas. Con respecto al formato stick, realmente lo más importante aquí es lo que os he comentado. Es un formato muy interesante porque podemos llevarlo encima, como he comentado, para viajar con él es ideal, y también para reaplicar el producto es muy interesante únicamente reaplicarlo en el rostro y no tener que estar preocupándonos de aplicarlo en nuestra mano, luego hacer el masajeo hasta su completa absorción. Es cierto que aquí tenemos esa ventaja, pero lo más importante es la cantidad que he comentado que hay que aplicar para asegurar así este factor de protección solar. Tener en cuenta que siempre que estemos aplicando un protector solar en formato stick tenemos que dar de 4 a 8 pasadas por cada zona para asegurar que se cumple y que se sigue manteniendo este factor de protección solar. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha utilidad. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este protector solar en formato stick que podemos encontrar en Mercadona y si lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Cómo habéis sentido vuestra piel tras su uso? ¿Habéis sentido que deja muchos brillos? ¿La habéis sentido muy pesada? Dejadme todas vuestras sensaciones e impresiones aquí y como estamos viendo poco a poco, cada uno de estos productos que estoy analizando, de estos protectores solares de Mercadona, la orientación se va viendo un poco más clara con respecto al tipo de piel. Hemos empezado con un formato gel mucho más ligero, mejor para aquellas pieles mucho más grasas y mixtas. Luego nos hemos ido a un fluido. Aquí ya incorporamos también estas pieles normales, ya que tenemos un poquito más de hidratación, pero aquí con este formato stick estamos viendo que aquellas pieles mixtas y grasas, este formato va a ser demasiado pesado, pero aquí podemos ver una orientación para aquellas pieles secas, muy secas, que requieran este extra de nutrición en su piel. Así que estamos viendo poco a poco orientación de todos estos protectores solares, muy interesante para que sepamos cuál elegir según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Por último y para finalizar, únicamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas aquellas personas que estéis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, que será el último análisis individual, el del protector solar en spray que podemos encontrar en Mercadona, y como ya sabéis, a continuación de este tendréis la guía y comparativa completa de todos los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona. Muchísimas gracias de nuevo por todo vuestro apoyo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!